Muy buenos días para todos. Queremos dar inicio a nuestro seminario sobre parámetros de corte. Con gusto me presento. Para quienes no me conocen, soy César Santamaría. Tengo un tecnólogo en mecánica industrial, una pasantía internacional en mecanizado de alta velocidad en España en el 2008. Llevo más de 9 años con experiencia en la aplicación de herramientas de corte y estrategias de mecanizado, con seminarios dados por Kyocera en el 2015 y en el 2018. Espero que vamos a aprovechar este seminario para, para manejar mejor nuestra parte de mecanizado. Vamos a trabajar dos fórmulas principalmente en este seminario, que son el cálculo de revoluciones, ¿sí? Que lo vamos a trabajar tanto en torneado como en fresado. Y nuestra fórmula para velocidad final, que la vamos a utilizar más que todo en la línea de fresado o en el centro de mecanizado como ya muchos lo manejan, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar por la línea de torneado. En la línea de torneado tenemos la fórmula de cálculo de las revoluciones, ¿ok? Donde vamos a tener N, que son nuestras revoluciones en el eje, ¿correcto? Tenemos la velocidad de corte, que esta velocidad de corte nos la brinda el fabricante. Va a depender más que todo del material a trabajar. También si vamos a hacer un desbaste o vamos a realizar un acabado. Y tenemos nuestro diámetro de corte, ¿correcto? Nuestro diámetro de corte es el diámetro del material a trabajar, ¿sí? Es el diámetro de la pieza. Ese es lo que vamos a colocar en esta parte de la fórmula. Ahora vamos con un ejemplo de trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar un material acero inoxidable, SUS 304. Yo creo que muchos ya lo han manejado. Sabemos lo que es un poco complicado de manejarlo. Pero bueno, aquí les vamos a dar unos tips para que lo puedan manejar mejor. Como les comentaba anteriormente, tenemos la velocidad de corte que nos la brinda el fabricante, ¿sí? El fabricante siempre en sus recomendaciones de corte nos va a dar un mínimo y un máximo. ¿Para qué esto? Si vamos a realizar un desbaste fuerte, tendemos a ir hacia el mínimo. Si vamos a hacer un acabado, podemos ir a buscar el máximo, ¿correcto? Para el ejemplo de hoy, vamos a trabajar con los puntos intermedios, con las velocidades de corte intermedias, ¿sí? Estas velocidades de corte, algunos se preguntarán dónde las podemos encontrar. En el caso de Kyocera, las herramientas que nosotros trabajamos con MetalCut, las encontramos al respaldo de la caja de los insertos, ¿sí? Al respaldo de la caja de los insertos encontramos esta sección donde podemos ver nuestra velocidad de corte, ¿sí? Ellos nos dan, como les decía anteriormente, una mínima, una máxima, y esta intermedia es un punto de referencia. Es básicamente un punto de referencia. No es que la tengamos que utilizar obligatorio, no, es un punto de referencia para iniciar a trabajar, ¿sí? También vemos que nos muestran una AP, que es profundidad de corte, y un F, que es nuestro avance por revolución. Esto lo encontramos en el respaldo de la gran mayoría de nuestros insertos. ¿Okay? Volvemos a nuestro ejemplo de trabajo. Vamos a trabajar con una velocidad de corte intermedia de 150, que la vamos a reemplazar acá en la fórmula, 150. Y para el ejemplo vamos a trabajar con un diámetro de 56 milímetros. ¿Correcto? Al momento de reemplazar,
y hacer la operación, tenemos que nos da unas revoluciones de 849. Que si la podemos aproximar a 850, sí, sí lo podemos hacer. En muchos casos, nuestros insertos se trabajan en tornos convencionales. Entonces, la caja de los tornos, algunos clientes nos dicen, no, mire César, no puedo poner exactamente las 850. No hay problema. Lo podemos bajar a 830 o lo podemos subir. Tenemos un rango de que podemos ampliar o disminuir. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un punto intermedio. Además, que si nuestros materiales lo que vamos a hacer es un desbaste, como les decía, podemos disminuir las velocidades de corte. Entonces, vamos a estar siempre dentro de estos rangos de trabajo, ¿sí? Entonces, podemos hacer la selección. Este es un ejemplo de trabajo, ¿sí? Donde podemos ver, esto es un ejemplo práctico, donde se trabajó en un 304, SUS 304, que es un inoxidable austenítico, una velocidad de corte de 150 con una profundidad de 1.5. Aquí quiero recordarles algo. Los parámetros de corte, el fabricante, en la parte de profundidad de corte, estas profundidades que ellos recomiendan son al radio. ¿Okay? Entonces, para tenerlo muy en cuenta, de que para el caso puntual estamos trabajando al radio 1.5 milímetros. Al diámetro estaríamos hablando de 3 milímetros. Un avance de 0.2 milímetros por revolución refrigerado. La geometría para el ejemplo es una geometría W, que es normalmente utilizada para la parte de desbaste, y un recubrimiento 6525, es el que actualmente con MQD estamos trabajando para los inoxidables. Podemos ver que en este ejemplo el inserto por filo nos logró 100 piezas, ¿sí? En una pieza donde pasamos de un diámetro de 62 milímetros a un diámetro de 50, ¿correcto? Que es un muy buen resultado. Tenemos bastantes casos donde los clientes nos han comentado que los rendimientos son muy similares a los que vemos en este ejemplo. En el inoxidable, que es un material un poco complejo de trabajar, hemos tenido muy buenos resultados. Vamos a ver ahora un video. Quiero mostrarles un video donde quiero que vean la importancia de hacer este cálculo de las revoluciones con respecto a la velocidad de corte. ¿Qué pasa? Al disminuir o aumentar nuestro diámetro a trabajar, las revoluciones cambian. Quiero que vean cómo en este video, al cambiar el diámetro, ¿sí?, de trabajo, las revoluciones van aumentando. Podemos ver cómo sale también la viruta. Al trabajar unos parámetros de corte óptimos, la viruta sale fracturada. Esto es lo que siempre buscamos al trabajar los parámetros de corte que nos recomiendan los fabricantes y aplicarlos muy bien. Miren, cuando sube, se nota el cambio de las revoluciones.
Algunos se preguntarán por qué están saliendo bastantes chispas del mecanizado. Es más por cuestión de la falta del refrigerante. El material tiende a calentarse un poco y sale un poco normal cuando se trabaja sin refrigeración. ¿Correcto? Bueno, ese era el video que queríamos que vieran. Espero que hayan notado cómo al disminuir el diámetro las revoluciones aumentaban. Esa es la parte práctica de cómo, de la importancia de calcular las revoluciones en nuestros mecanizados. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de fresado. En este tema vamos a trabajar las dos fórmulas. Vamos a trabajar el cálculo de las revoluciones, ¿sí? Correcto, el cálculo de las revoluciones, donde vamos a tener las mismas variables que teníamos en torneado. Tenemos la velocidad de corte, tenemos, que ya sabemos que nos las da el fabricante, las escogemos dependiendo del material, y tenemos el DS. ¿Qué es el DS? En torneado decíamos que era el diámetro de la pieza a trabajar. En este caso, el DS es nuestro diámetro de corte, ¿correcto? Sacamos acá, o como podemos ver, es el diámetro de corte de nuestra herramienta de planeado. Y vamos a trabajar la fórmula de velocidad final, que es la misma que conocemos como avance en la mesa. Esta está en milímetros por minuto. En la velocidad final tenemos FZ, correcto, que es nuestro avance por diente, está a 2 milímetros. También lo obtenemos del tipo de inserto que vayamos a trabajar, o como les decía, si vamos a desbastar o vamos a dar un acabado. Y ahorita les explicaré un poco más del tema. Tenemos Z, que es el número de dientes que monta nuestra herramienta, ¿correcto? Y N, que vienen a ser las revoluciones que calculamos anteriormente. Vamos a ir al ejemplo, un ejemplo de trabajo que les quiero mostrar. Vamos a trabajar un acero 4140 para el ejemplo. Tenemos esta tabla de velocidad de corte, ya lo he seleccionado con anterioridad. Tenemos que nos da un rango de trabajo entre 100 y 220 con un intermedio de 160. Y nuestro avance por diente también entre 0.5 y 2 milímetros. Algunos se estarán preguntando que estos avances son ¿por qué tan altos? Vamos a dar el ejemplo con una herramienta de alto avance. Esta es la MFH o la Raptor, algunos la conocen. Es una herramienta para desbastar, netamente para generar desbaste en piezas, ya sea de producción, sea de matricería. No hay problema. Siempre y cuando nuestro montaje nos lo permita, podemos trabajar con estas herramientas. Correcto. Acá tenemos en el catálogo donde podemos seleccionar nuestros parámetros de corte dependiendo del material a trabajar. Como aquí vamos a trabajar un 4140, este entra como acero aleado según nuestro catálogo, ¿sí? Entonces tenemos FZ, nos lo recomiendan para esta herramienta entre 0.5 y 2 milímetros. Recordemos que este es nuestro avance por diente, ¿correcto? Y nuestra velocidad de corte, que para el caso puntual nos están dando una recomendación de entre 100 y 220. Si ustedes se dan cuenta, son los datos que teníamos acá, ya los había seleccionado. Quería mostrarles de dónde los había sacado para que veamos que son parámetros de corte reales de la herramienta. Entonces, entramos a reemplazar en nuestra fórmula la velocidad de corte, como les indicaba, 160, ¿sí? Y la herramienta que vamos a trabajar va a ser una herramienta de 50 milímetros de diámetro. Al realizar este cálculo,
tenemos unas revoluciones de 1019. ¿Sí? Una vez más. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan, César, ¿la puedo dejar en 1000? César, ¿la podemos subir a 1050? Sí, sí la podemos variar. ¿Sí? Igual el rango va a ser muy poco lo que va a variar. Ahora vamos a calcular el avance sobre la mesa, ¿sí? O el avance final. Entonces, vamos a reemplazar nuestro avance por diente, 1.5 para el caso práctico, 1.5. Nuestro número de insertos, como les comentaba, esta herramienta va a ser una herramienta de 50 milímetros. Ella maneja 5 insertos. Y nuestras revoluciones, que fue lo que nos dio en el cálculo anterior, ¿correcto? Al realizar este cálculo, tenemos una velocidad final de 7643. Algunos me estarán diciendo como no, esto es demasiado alto. No, si ustedes se pudieron dar cuenta, siempre se manejó la parte intermedia, ¿sí? Siempre se manejó la intermedia, quiere decir que la herramienta no la estamos llevando al límite. En cuestión de máquina, hay que entrar a revisar la máquina, ¿sí? Que el esfuerzo no esté excediendo la potencia que tiene la máquina. Pero es un caso que ya podemos entrar a revisar puntualmente al momento de trabajar con ella. Ahora quiero que veamos un video de la MFH, ¿sí? La herramienta de, disculpen, de 50 milímetros, 5 dientes, ¿correcto? Esto va a ser trabajando un C45, que es a la homologación un 1045. Tenemos diferentes estrategias. En este momento estamos viendo ranurado. Ahora vemos una hélice. La herramienta puede entrar también en rampa. Ellos van variando las velocidades de corte, pero es para el ejemplo práctico. Tenemos un contorneado para ver la versatilidad que tiene esta herramienta. Quiero recordarles que puntualmente, esta es una herramienta netamente de desbaste. Por eso nuestros avances tan altos. Se empieza en 0.5 y se va hasta 2 milímetros en avance por diente. No podemos esperar buenos acabados, pero sí bastante eficiencia en la remoción de material. Acá vemos una estrategia que es poco utilizada, pero nuestra herramienta da la opción de manejarla. Espero les haya sido de gran ayuda ese video, que de pronto les haya cambiado algunas, de pronto de las ideas que tienen de mecanizado, que conozcan un poco más, los invito a que de pronto conozcan un poco más de las herramientas de alto avance. Hay muchos mitos detrás de ellas, donde que dañan la máquina, que los insertos no duran. No, realmente bien trabajadas
van a tener muy buenos rendimientos y le van a poder sacar el jugo tanto a su herramienta como a su máquina. Bueno, vamos para la parte de taladrado. En taladrado, disculpen, tenemos la fórmula de hallar revoluciones. Vamos a retomar el tema de revoluciones. Como les dije, las revoluciones las vamos a calcular tanto en cilindrados, en torno, como en fresado. No vamos a tener, no vamos a tener otra opción. Siempre debemos calcularlas. Tenemos una vez más la velocidad de corte, ¿correcto? Que es la misma que nos da el fabricante. Tenemos el diámetro de corte. En diámetro de corte es el diámetro de la herramienta. Que si nuestra herramienta es de 10, de 20, de 50, va a ser directamente ese diámetro de corte. No importa que lo vayamos a trabajar en la fresa o que lo vayamos a trabajar en el torno o en cualquier máquina, va a ser el mismo diámetro con el que cuenta la herramienta. ¿Correcto? Y vamos a utilizar también la de avance final, el BF. En este caso, pues va a ser el que vamos a programar sobre el eje Z, ¿correcto? Seguimos trabajando en milímetros por minuto, ¿correcto? Z, que tenemos, FZ, que es el avance por revolución o el avance por diente. Tenemos Z, que es el número de dientes, y el N, que es el parámetro que acabamos de calcular acá. ¿Correcto? Entonces vamos para nuestro ejemplo de un material un poco para, para algunos, digamos, clientes que no están acostumbrados a manejarlo, pero es un acero que se deja trabajar. De por sí, cuando salen este tipo de materiales, nos tienden a generar menos problemas. Son un poco duros, sí, pero son muy buenos, digamos, en el momento de trabajarlos, se presta. Tenemos nuestra velocidad de corte, según el fabricante para nuestro acero P20, estamos en una velocidad de corte entre 100 y 160. Quiero hacer un paréntesis ahí. Estas velocidades de corte, porque también los fabricantes manejan ese rango? Porque no siempre tenemos condiciones óptimas. ¿A qué me refiero con condiciones óptimas? Los montajes a veces son al aire o si vamos a trabajar en el torno, la pieza está muy larga, hay un vacío debajo de una placa. Entonces, necesitamos variar por cuestión de montaje, ¿sí? Si el fabricante nos dijera, no, es que tiene que trabajar 130 de velocidad de corte y debo disminuir mis revoluciones, no lo puedo hacer, no. El fabricante nos permite trabajar unos rangos para acomodarse a los montajes, porque no todos los montajes son iguales, ¿sí? Lo que, disculpen, lo que siempre sí les, les puedo recomendar que hagan es lo siguiente: no trabajar por debajo de la mínima o por arriba de la máxima. ¿Por qué? Cuando tendemos a trabajar por debajo de la mínima, nuestros insertos tienden a fracturarse. El carburo de tuxteno tiende a fracturarse, ¿correcto? Y cuando trabajamos por arriba de la máxima, los insertos tienden a quemarse. ¿Okay? Entonces, es un punto que quiero que por favor lo tengan en cuenta al momento de trabajar sus herramientas. Sí, entiendo que hay veces que tendrán que trabajar por debajo de esta velocidad de corte. Siempre lo que los invito es que sea lo menos posible, ¿sí? Porque la vida útil de sus herramientas
va a disminuir, ¿ok? Entonces, vamos a ir a nuestra tabla. Disculpen. Vamos a ir a nuestra tabla de velocidades. Vemos que vamos a trabajar un P20, ¿sí? El cual lo manejamos como un acero aleado, ¿correcto? Fabricante nos recomienda acá la velocidad de corte. Acá no me ponen la intermedia, pero pues fácilmente la podemos sacar, ¿sí? Nos dicen trabajar entre 100 y 160 para este material. Miremos, por ejemplo, para un acero al carbón, para el ejemplo práctico, un 1045, nos dan un poco más de velocidad de corte, nos abren ese límite superior, ¿sí? A 180. Al ser un material un poco más duro, el fabricante nos limita también un poco las velocidades de corte, ¿correcto? Entonces, y el avance por revolución que nos recomiendan para esta broca, vamos a trabajarla una broca de entre 2 y 3 veces el diámetro, que hacemos referencia a la longitud de la broca. Este es un tema que más adelante tenemos programada en una de nuestras capacitaciones, la parte de las brocas. Vamos a dar una, ahí les doy se me sale algo ahí que les cuento, que es que vamos a tener una capacitación sobre taladrado específico. Ahí les van a explicar un poco mejor este tema. Pero para que se hagan una idea, es la longitud de la broca con respecto al diámetro. ¿Correcto? Entonces, para el ejemplo puntual, vamos a trabajar una broca de 30 milímetros de diámetro. Entonces, vamos a seleccionar esta casilla, correcto, que está para brocas entre 26.5 y 32. El avance para esta broca va a estar entre 0.08 y 0.2, ¿correcto? Ese es como nuestro avance por diente de nuestra broca. Como los podemos ver, acá ya están, 100, 160, y el avance por diente entre 0.08 y 0.2. Para el ejemplo, vamos a calcularlas con 0.14. Entonces, entramos a reemplazar nuestra fórmula, 130, la velocidad de corte, nuestro diámetro de la broca de 30 milímetros. Esto nos da unas revoluciones de 1380, ¿correcto? Sí, estas brocas trabajan a unas revoluciones bastante altas. Las personas que, digamos, hasta el momento solamente han trabajado la línea de acero rápido, yo sé que van a estar diciendo que estoy loco, pero no. Con estas brocas de insertos, como las vemos acá, trabajan a revoluciones bastante altas. Incluso trabajan sin agujeros previos, sin necesidad de una broca de centro, sin necesidad de una broca previa, no, directo. Estos parámetros que estoy manejando es para trabajar la broca de 30 milímetros directo sobre el material, ¿sí? Y nuestro avance final, nuestro avance en la mesa, vamos a reemplazar punto 14, nuestro avance por revolución, el número de dientes en las brocas de insertos. Sí, yo sé que se ven 2 insertos, pero siempre se debe manejar como 1, ¿correcto? Y nuestras revoluciones, que fueron de 1380. Les recuerdo, por aquí veo que me están haciendo algunas preguntas. Estoy viendo que están llegando algunas preguntas. Al final vamos a estar respondiendo las preguntas para que se nos mantenga un poco más el hilo de la conferencia. Al realizar el cálculo, operación, tenemos que nos da 193 milímetros por minuto. Una vez más, yo sé que
que algunos me estarán pensando que es muy alta, que es algo exagerado. No, 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 no. Realmente son los avances intermedios, las velocidades de corte intermedias. Podemos llegar a trabajar más alto dependiendo del montaje de la máquina, perdón, de la potencia de la máquina o del montaje del material a trabajar, ¿correcto? Quiero mostrarles un video de nuestra broca trabajando. Esto es en un torno. Al inicio del taladrado la viruta a veces tiende a salir un poco larga. Ya más adelante empieza a fracturarla. Esto también depende mucho del tipo de material a trabajar. Pero si ustedes ven, es una viruta que es controlable. No es una viruta que realmente se esté enrollando, se esté entorchando en la broca, esté generando problemas. Podemos ver cómo sale fracturada la otra parte de la viruta. El acabado, pues, es un buen acabado para los avances que se manejan y teniendo en cuenta de que se empieza el agujero de ceros, como pudieron ver al inicio del video. ¿Sí? Es un buen acabado para hacer un desbaste tan fuerte. Bueno, quiero agradecerles. Espero que les haya sido muy útil